Llevaba meses planificando mi baby shower. Cada cinta, cada pastelito de colores suaves, cada tonto recuerdo con forma de biberón fue elegido con esmero. Quería que este día se sintiera como una celebración, no solo de mi bebé, sino de todo lo que había sobrevivido para llegar hasta aquí. Las náuseas del primer trimestre, la soledad de la maternidad en solitario, y el constante silencio de mi familia cuando más los necesitaba. Esta pequeña fiesta se sentía como un salvavidas en medio de un mar de incertidumbre. Mi apartamento en Valencia no era grande, pero con un poco de imaginación lo había transformado en el espacio perfecto para la celebración. Las ventanas del salón dejaban entrar la luz mediterránea, iluminando las guirnaldas azules y rosas que había colgado del techo. En la mesa del comedor, había colocado un mantel blanco con bordados que había pertenecido a mi abuela Rosario. Sobre él, platos de cerámica pintada y servilletas dobladas con delicadeza. Todo estaba listo, excepto por la presencia de las personas que más me importaban. Cuando finalmente envié las invitaciones por WhatsApp, porque mi madre, Carmen, insistía en que era más moderno que las tarjetas físicas, imaginé que me llamaría llorando de emoción. Imaginé a mi hermana Lucía apareciendo temprano para ayudarme con las decoraciones. Quizás incluso traería algunos dulces de la pastelería Montesco, donde trabajaba. Pero la realidad fue muy diferente. 3 días después del mensaje, cuando ya comenzaba a preocuparme por no recibir respuesta, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre: lo siento, cariño, pero ese día el gato de tu hermana cumple 1 año. Le estamos organizando una fiesta, también es su primer bebé, ¿sabes? Me quedé mirando el mensaje, incrédula. ¿Era esto real? Ni siquiera sabía cómo se llamaba el gato. Mis manos temblaron mientras escribía, entendido. Eso fue todo. Fue lo único que pude responder sin gritar. Algo dentro de mí se endureció como el cemento. Mi bebé merecía más que esto. Los días siguientes fueron una pesadilla de dudas y lágrimas silenciosas. Pensé en llamar a mi madre, en suplicarle que reconsiderara. Después de todo, era su primer nieto humano. Pero cada vez que desbloqueaba el teléfono, recordaba todas las veces que había cedido antes. Todas las navidades en casa de Lucía porque tenía menos espacio para viajar. Todos los cumpleaños en los que mis regalos eran prácticos mientras los de ella eran extravagantes. Toda una vida siendo la hija sensata, la que entendía, la que no causaba problemas. Mi vecina Elena fue la primera en notar que algo andaba mal. Me encontró en el rellano, luchando con las bolsas del supermercado mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. María, ¿qué pasa?, preguntó, quitándome las bolsas de las manos. Ven, te ayudo con esto. Una vez dentro de mi apartamento, le conté todo. Sobre el mensaje, sobre el gato, sobre una vida entera sintiendo que ocupaba un segundo lugar en el corazón de mi propia madre. Es que no lo entiendo, dije finalmente, secándome las lágrimas con la manga del jersey. ¿Cómo puede comparar un gato con un bebé? ¿Con su nieto? Elena me miró con esa mezcla de compasión y determinación que solo las mujeres que han vivido lo suficiente pueden lograr. No es sobre el gato, María. Y tú lo sabes. Tenía razón, por supuesto. No era sobre el gato. Era sobre años de favoritismo apenas disimulado. Era sobre el hecho de que Lucía, con su vida perfectamente caótica y su incapacidad para comprometerse con nada, ni trabajos, ni relaciones, seguía siendo la niña de los ojos de mamá. Y yo, con mi trabajo estable como profesora de primaria, mi apartamento propio y ahora un bebé en camino, seguía siendo vista como la aburrida que no necesitaba atención. Lo más doloroso fue que ni siquiera preguntaron quién vendría al baby shower. No mostraron el más mínimo interés. ¿Qué pensaban? Que una mujer embarazada de 7 meses, abandonada por el padre de su hijo apenas supo del embarazo, ¿tendría una multitud de amigos dispuestos a celebrar con ella? La realidad era que había invitado a 3 compañeras del colegio, a Elena y su hija, y a un par de primas que vivían en la ciudad. Una celebración pequeña, íntima, pero significativa. Y ahora, sin mi familia, parecía casi patética. Esa noche, mientras acariciaba mi vientre sintiendo las pataditas de mi bebé, tomé una decisión. No iba a cancelar el baby shower.
No iba a suplicar la presencia de quienes claramente habían elegido un gato sobre nosotros. Mi hijo y yo merecíamos ser celebrados, con o sin la familia que siempre imaginé a mi lado. Algo dentro de mí había cambiado. O quizás siempre había estado allí, esperando el momento adecuado para despertar. Somos tú y yo, pequeño, susurré a mi barriga. Y te prometo que siempre serás lo primero para mí. El día del baby shower llegó con una claridad mediterránea que parecía burlarse de mi estado de ánimo. El sol de Valencia se filtraba por las ventanas de mi apartamento, iluminando las decoraciones que había pasado horas colocando. Las guirnaldas de papel crepé, los globos pastel, la pequeña mesa con aperitivos cubierta con un mantel bordado que había sido de mi abuela Rosario. Todo estaba perfecto. Excepto que no había nadie para apreciarlo. Me senté en el sofá, con los pies hinchados apoyados en un cojín, contemplando la sala vacía que debería haber estado llena de risas y buenos deseos. El reloj de la cocina marcaba las 5:10. La invitación decía a las 5. Nadie había llegado aún. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Pilar, una compañera del colegio donde daba clases. María, lo siento muchísimo. Amelia tiene fiebre y no puedo dejarla. Te compensaré, te lo prometo. Asentí aunque nadie podía verme. Era comprensible. Los niños se enferman. Las madres priorizan. Así debía ser. A las 5:30 llegó otro mensaje. Esta vez de mi prima Sofía, un desastre en el trabajo. Imposible escaparme. ¿Podemos vernos otro día? Sentí un nudo en la garganta mientras respondía que por supuesto, que no se preocupara. A las 6, cuando quedaba claro que nadie vendría, me dirigí lentamente a la cocina. Allí estaba la tarta que había encargado en la pastelería Montesco, decorada con pequeños zapatitos azules de azúcar. Para celebrar la llegada del pequeño Alejandro, decía la tarjeta que la acompañaba. Resultaba irónico que el pastelero hubiera puesto más cuidado en este detalle que mi propia familia en recordar el evento. Corté una rebanada de tarta y la coloqué en uno de los platos decorativos que había comprado específicamente para la ocasión. Me serví un vaso de zumo de naranja en una de las copas de cristal que solo usaba para ocasiones especiales. Si iba a tener una fiesta para una sola persona, al menos mantendría la dignidad de los detalles. Con mi improvisada merienda, regresé al sofá. Instintivamente, desbloqueé el móvil y abrí Instagram, algo que lamenté al instante. El primer post en mi feed era de mi hermana Lucía. Había publicado una historia del gato, aparentemente se llamaba Príncipe, con un gorrito de cumpleaños, comiendo atún de un platito de porcelana. Mi madre estaba en el fondo, arrullando y aplaudiendo como si fuera el cumpleaños de un nieto. Se veían felices. Unidos. Como una verdadera familia. Una a la que aparentemente yo no pertenecía. En el video, mi madre sostenía un pequeño juguete con forma de ratón mientras decía, «Mira lo que te ha comprado la abuela, mi amor». Abuela. La palabra me golpeó como una bofetada. Nunca la había escuchado referirse a sí misma como abuela cuando hablaba de mi embarazo. Sin embargo, con el gato de Lucía, la palabra fluía con naturalidad. Apagué el teléfono y lo lancé al otro extremo del sofá, como si fuera un objeto contaminado. Las lágrimas que había estado conteniendo todo el día finalmente encontraron su camino por mis mejillas. No eran solo lágrimas por una fiesta cancelada. Eran por todas las veces que había sido la segunda opción. Por todas las expectativas no cumplidas. Por la familia que creía tener y que resultó ser solo un espejismo. El bebé pateó, como si sintiera mi angustia y quisiera recordarme que no estaba completamente sola. Acaricié mi vientre, dibujando círculos con la palma de mi mano. «Lo siento, Alejandro», susurré entre sollozos. «Lo siento mucho. Mereces más que esto. Mereces una familia que te celebre, que te espere con ilusión». Esa noche, mientras guardaba las decoraciones no utilizadas y metía la tarta apenas probada en la nevera, mi mente divagaba. Pensaba en mi infancia en aquel piso del barrio del Carmen, con sus habitaciones estrechas y sus balcones llenos de geranios. Mi padre, antes de que nos abandonara cuando yo tenía 12 años, solía llamarme mi pequeña sensata.
Era su manera de elogiar mi tendencia a no causar problemas, a adaptarme, a ser razonable. Durante años, había llevado ese título como una medalla. Ahora me preguntaba si no había sido más bien una cadena. Elena llamó a mi puerta alrededor de las 9. Traía una botella de zumo de granada y un pequeño paquete envuelto en papel azul. Lamento no haber podido venir antes, explicó mientras entraba. La clínica estaba imposible hoy, y luego Alba necesitaba que la llevara a su clase de guitarra. Elena era enfermera en una clínica del centro, madre soltera como yo pronto sería, y probablemente la única persona que realmente entendía por lo que estaba pasando. No pasa nada, dije, intentando sonar más compuesta de lo que me sentía. Nadie vino. Ni siquiera las chicas del trabajo. Elena me miró con esa mezcla de compasión y rabia con tensión que me hacía sentir comprendida. Sin decir palabra, me abrazó, con cuidado de no apretar demasiado mi vientre. Abre tu regalo, dijo finalmente, señalando el paquete. Es de parte de Alba y mío. Dentro había un pequeño Moisés de mimbre para el cochecito, tejido a mano, con el nombre Alejandro bordado en un extremo. Alba lo bordó ella misma, explicó Elena con orgullo. Le enseñé a usar la máquina de mi madre. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de gratitud, de reconocimiento. En ese momento comprendí algo fundamental: la familia no siempre es la que te dan por defecto. A veces es la que encuentras, la que construyes, la que elige quedarse cuando otros eligen irse. Gracias, murmuré, acariciando las letras del nombre de mi hijo. Significa mucho. Después de que Elena se marchara, me quedé contemplando el Moisés. Era pequeño, simple, pero lleno de significado. Pensé en mi madre y en Lucía, celebrando el cumpleaños de un gato mientras yo estaba aquí, recibiendo más amor de una vecina que de mi propia familia. Algo cambió en mí aquella noche. No fue un cambio dramático, con truenos y relámpagos. Fue más bien como una semilla que finalmente decide brotar después de un largo invierno. Comprendí que no podía criar a mi hijo rodeado de personas que nos trataban como una ocurrencia tardía. Como personajes secundarios en la gran historia de sus vidas. Vamos a estar bien, Alejandro, susurré, acostándome finalmente en mi cama. Somos más fuertes de lo que ellos creen. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creía. La mañana siguiente amaneció con una llovizna típica de Valencia en otoño. Gotas finas que no llegaban a mojar completamente pero que empapaban el alma. Me desperté con los ojos hinchados de tanto llorar y un dolor sordo en la espalda baja que el médico había dicho que era normal en el tercer trimestre. El teléfono sonaba insistentemente sobre la mesita de noche. Era un número desconocido. Dudé, pero finalmente contesté. Señora María Gutiérrez, preguntó una voz formal al otro lado de la línea. Sí, soy yo, respondí, incorporándome con dificultad en la cama. Le llamo del Departamento de Seguridad de CaixaBank. Hemos detectado un intento de cargo inusual en su tarjeta de crédito y queríamos verificarlo con usted. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué tipo de cargo? Un pago de 2.500 euros a un establecimiento llamado Balneario Las Arenas Spa Resort. ¿Ha autorizado usted esta transacción? El Balneario Las Arenas. Un complejo de lujo frente al mar que mi madre había mencionado querer visitar después de todo el estrés de la planificación de la fiesta, para el gato. La sangre me hirvió en las venas mientras mi mente unía las piezas de un rompecabezas que nunca quise ver completo. No, dije con una calma que no sentía. No he autorizado esa transacción. En ese caso, procederemos a bloquear la operación y a emitir una nueva tarjeta. Por precaución, congelaremos temporalmente todas sus cuentas hasta que podamos verificar que no hay más actividad sospechosa. ¿Está de acuerdo? Completamente de acuerdo, respondí, sintiendo como algo dentro de mí se rompía definitivamente. Cuando colgué, me quedé mirando la pantalla del teléfono, incrédula. No quería creerlo, pero sabía con certeza quién había intentado usar mi tarjeta. Mi madre tenía mis datos bancarios desde hacía años. Por si acaso, había dicho ella. Por si necesitas ayuda algún día. Qué irónico que la única que parecía necesitar ayuda ahora fuera ella, y a costa de mi futuro y el de mi hijo.
Recordé la última vez que había visto a mi madre y a Lucía juntas, 2 semanas antes. Habíamos quedado para comer en Casa Montaña, un restaurante cerca del puerto que solíamos frecuentar en ocasiones especiales. Mi madre había insistido en pagar, como siempre, un gesto que antes interpretaba como generosidad pero que ahora veía como una forma de control. Durante toda la comida, no habían parado de hablar sobre los preparativos para el cumple Cats, como lo llamaban entre risas. Cuando intenté hablar sobre el baby shower, mi madre me había interrumpido. «Ay, María, siempre tan formal con todo. Un baby shower, qué americanada. En mis tiempos simplemente teníamos al bebé y ya está». Lucía había asentido, acariciando las fotos del gato en su móvil. Además, todas esas cosas para bebés son un derroche. Príncipe solo necesita su mantita y su rascador, y es completamente feliz. Me había mordido la lengua entonces, como siempre hacía. Ahora, sentada en mi cama con el teléfono aún en la mano, me arrepentía de no haber dicho lo que realmente pensaba. De no haber puesto límites claros mucho antes. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi madre. Rechacé la llamada sin pensarlo 2 veces. Segundos después, llegó un mensaje: «María, cariño, ha habido un malentendido con la tarjeta. Pensé que me habías dicho que podía usarla para el spa. Era un regalo para Lucía, por todo su esfuerzo con la fiesta de Príncipe. Llámame cuando puedas». La indignación me golpeó como una ola. ¿Un malentendido? ¿En qué universo yo le habría dado permiso para gastar 2.500 euros, casi 2 meses de mi sueldo como profesora, en un capricho para mi hermana? Y todo por el esfuerzo de organizar una fiesta para un gato. Un gato que, por cierto, ni siquiera sabía que era su cumpleaños. Bloqueé el número de mi madre sin dudarlo. Luego, en un arrebato de claridad que no sabía que necesitaba, bloqueé también el de Lucía. Y finalmente, en un gesto que me hizo reír a pesar de las lágrimas, entré en Instagram y bloqueé la cuenta de Príncipe. Sí, mi hermana había creado una cuenta para su gato, con más seguidores que la mía. Necesitaba espacio. Necesitaba claridad. Sobre todo, necesitaba protegerme a mí misma y a mi hijo de esta locura. Me levanté y caminé hasta la cocina, donde la tarta del baby shower seguía en la nevera, un recordatorio triste de expectativas no cumplidas. La saqué y la tiré directamente a la basura, envase y todo. Luego me duché, me vestí y me dirigí al banco para resolver el problema de la tarjeta en persona. El cielo se había despejado cuando salí del banco con una nueva tarjeta y la seguridad de que mis cuentas estaban protegidas. Decidí caminar por el paseo marítimo, dejando que la brisa del Mediterráneo aclarara mis pensamientos. Frente a mí se extendía el mar, vasto e inmutable, ajeno a los dramas humanos. Me pregunté cómo sería mi vida si tuviera esa misma indiferencia ante el dolor, esa capacidad de dejar que las tormentas pasaran sobre mi superficie sin alterar mi profundidad. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era Elena. ¿Estás bien? Pasé por tu piso y no respondiste. Le conté todo mientras caminaba. Lo de la tarjeta, el spa, el bloqueo. Espera, dijo Elena cuando terminé. ¿Me estás diciendo que tu madre intentó robar de tu cuenta para pagar un capricho para tu hermana, el día después de que ninguna asistiera a tu baby shower? Dicho así, sonaba aún peor. Exactamente eso, confirmé, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. ¿Y qué vas a hacer ahora? Era una buena pregunta. ¿Qué iba a hacer? Durante toda mi vida adulta había sido la pacificadora, la que cedía, la que perdonaba sin necesidad de disculpas. Era agotador. Y ahora, con Alejandro en camino, me daba cuenta de que no quería transmitir ese patrón a mi hijo. No quería que creciera viendo a su madre ser menospreciada, utilizada y luego descartada. No lo sé todavía, respondí honestamente. Pero creo que ya es hora de que empiece a pensar en lo que realmente es mejor para mí. Para nosotros, añadí, acariciando mi vientre. Al regresar a casa, encontré 3 mensajes más de mi madre en el contestador, había olvidado que aún tenía línea fija, y 2 de Lucía. No los escuché. En lugar de eso, saqué una caja del armario y comencé a reunir todas las fotos familiares que tenía enmarcadas por el apartamento. Las guardé una a una,
No con rabia, sino con una especie de determinación tranquila. No estaba destruyendo mi pasado. Simplemente estaba haciendo espacio para mi futuro. Esa noche, mientras preparaba una tortilla de patatas para cenar, me sorprendí tarareando una canción. No recordaba la última vez que había cantado, ni siquiera en la ducha. Era una sensación extraña, como recobrar una parte de mí que creía perdida. Mi móvil seguía en silencio, configurado para recibir solo llamadas de números permitidos. El peso que había cargado durante años, el peso de las expectativas, de la culpa, del deseo constante de aprobación, parecía haberse aligerado. Creo que estamos dando un paso importante, Alejandro, dije en voz alta mientras cenaba. Estamos aprendiendo a poner nuestras necesidades primero. Una patada desde dentro de mi vientre pareció darme la razón. Sonreí, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que quizás, solo quizás, todo iba a estar bien. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran las llamadas desde números desconocidos. 3 días después de bloquear a mi madre y a Lucía, mi teléfono sonaba constantemente. Lo silencié, pero los mensajes seguían llegando a través de otros canales. Correos electrónicos con el asunto urgente que no abrí. Incluso recibí un mensaje en LinkedIn, de todos los lugares posibles, de una antigua compañera de instituto preguntando si estaba bien porque mi madre la había contactado preocupada. El mundo exterior continuaba su marcha. Yo seguía yendo a clase, enseñando a mis pequeños de tercero a dividir y a escribir sus primeras redacciones. Les sonreía, les ayudaba con sus problemas que parecían tan manejables comparados con los míos. Señorita María, ¿por qué tiene la barriga tan grande?, me preguntó Daniela una mañana. Porque llevo un tesoro dentro, le respondí, y por un momento, recordé por qué todo este dolor valía la pena. Una tarde, mientras corregía exámenes en el salón de profesores, Martina, la directora del colegio San Vicente Ferrer donde trabajaba, se sentó junto a mí con una expresión preocupada. María, hay una mujer en la entrada que insiste en verte. Dice que es tu madre y que es urgente. El lápiz rojo se me cayó de las manos. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro. Mi espacio seguro, mi trabajo, el único lugar donde me sentía en control, acababa de ser invadido. ¿Le has dicho que estoy ocupada? Lo he intentado, respondió Martina con una mueca. Pero amenaza con quedarse hasta que termine la jornada. Dice que llevas días sin responder sus llamadas. Respiré hondo y me levanté con toda la dignidad que pude reunir, lo cual no era fácil con 8 meses de embarazo. Hablaré con ella. Mi madre esperaba en el pequeño vestíbulo de la escuela, con su característico bolso de Loewe y la expresión de quien ha sido personalmente ofendida por el universo. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas teatrales. María. Gracias a Dios. ¿Por qué no respondes mis llamadas? ¿Tienes idea de lo preocupada que he estado? Su voz resonó en el espacio vacío. Algunos niños que pasaban camino al patio de recreo nos miraron con curiosidad. Vamos fuera, dije, guiándola hacia la puerta. No iba a montar una escena delante de mis alumnos. Una vez en la pequeña plaza frente al colegio, con sus naranjos y bancos de piedra, me giré hacia ella. ¿Qué quieres, mamá? ¿Qué quiero? Quiero saber por qué mi hija me ha bloqueado sin explicación. ¿Por qué no viniste a la fiesta de príncipe? Lucía estaba destrozada. La miré incrédula. ¿De verdad estaba preguntando esto? ¿En serio me estás preguntando por qué no fui a la fiesta de un gato cuando ustedes decidieron faltar a mi baby shower el mismo día? Mi madre tuvo la decencia de parecer momentáneamente avergonzada, pero se recuperó rápidamente. Eso fue un malentendido. Pensamos que lo entenderías. Lucía había planeado lo de príncipe con meses de antelación y... Meses de antelación, la interrumpí. Mamá, ni siquiera sabía que el gato tenía nombre hasta hace una semana. ¿Y lo del intento de cargo a mi tarjeta, también fue un malentendido? Su rostro cambió. Ahora era la expresión que conocía bien desde niña, la que decía que estaba a punto de reescribir la realidad para que encajara con su versión de los hechos. Eso fue un error. Tenía ambas tarjetas en el bolso y confundí la tuya con la mía. Iba a devolverte el dinero, por supuesto. ¿2.500 euros? ¿Para un spa?
¿Con qué dinero, mamá? Si siempre me estás diciendo que apenas llegas a fin de mes con tu pensión. Se quedó sin palabras por un momento, algo tan inusual que casi me hizo reír. Casi. Estás exagerando todo esto, María. Siempre has sido demasiado sensible. Las hormonas del embarazo te están afectando. Ahí estaba. La invalidación, el gaslighting, la excusa perfecta para no asumir responsabilidad. Durante años había aceptado este tipo de comentarios, los había interiorizado hasta creer que realmente era demasiado sensible. Pero ahora algo había cambiado en mí. No son las hormonas, mamá. Es el cansancio de toda una vida sintiendo que soy la única que se esfuerza en esta relación. Mi madre abrió la boca para responder, pero en ese momento su teléfono sonó. Lo sacó del bolso y contestó sin siquiera disculparse. ¿Lucía? Sí, estoy con ella ahora. No, todavía no he llegado a esa parte. Vale, te espero aquí. Colgó y me miró como si acabara de recordar mi presencia. Tu hermana viene para acá. Está muy dolida, María. Estás desgarrando a esta familia con tu actitud. Me reí, pero no había alegría en ese sonido. ¿Yo estoy desgarrando a la familia? ¿Después de que ignoraran mi baby shower? ¿Después de que intentaras cargar un spa de lujo a mi tarjeta sin permiso? ¿Después de años siendo tratada como una ocurrencia tardía en sus vidas? Mi madre se llevó la mano al pecho, como si mis palabras la hubieran herido físicamente. No entiendo en qué te he fallado para que me hables así. Te lo he dado todo, María. Todo. Quise gritarle que lo que necesitaba no eran cosas, sino tiempo, atención, respeto. Quise decirle que un todo que viene con condiciones no es un regalo, sino un préstamo con intereses invisibles. Pero estaba cansada. Tan cansada. Tengo que volver al trabajo, dije finalmente. No, espera. Ahí viene tu hermana. Y efectivamente, Lucía se acercaba a paso rápido por la calle empedrada. Y, para mi total incredulidad, llevaba a Príncipe en sus brazos. Un gato atigrado con un arnés rojo y expresión de absoluto desinterés. En cualquier otra circunstancia, la imagen habría sido cómica. María, exclamó Lucía al llegar junto a nosotras. Sus ojos también estaban rojos. ¿Por qué nos has bloqueado? ¿Sabes lo preocupados que hemos estado? Trajiste al gato a mi trabajo, fue lo único que pude preguntar, señalando al animal. Príncipe también te echa de menos, respondió con total seriedad. Eres su tía favorita. El gato me miró y maulló. Juro que sonó sarcástico. Tienes que entender, continuó mi madre, retomando el control de la conversación. Era el primer bebé de tu hermana. Pensamos que comprenderías. Esa palabra otra vez, bebé. Miré mi vientre, donde mi hijo real, humano, crecía día a día, y me pregunté en qué clase de realidad paralela vivían estas mujeres. Lucía, dije con toda la calma que pude reunir. Príncipe es un gato. Un gato muy bonito, seguramente, pero un gato. No es un bebé. Y no es mi sobrino. Es una mascota. Mi hermana jadeó como si la hubiera abofeteado. ¿Cómo puedes ser tan insensible? Príncipe es parte de nuestra familia. ¿Y yo no?, pregunté, sintiendo que algo dentro de mí se tensaba como una cuerda a punto de romperse. Claro que sí, exclamó mi madre. Por eso estamos aquí. Para arreglar este malentendido y volver a ser una familia. Me quedé mirándolas a ambas, con el gato todavía en brazos de Lucía, y de repente todo me pareció clarísimo. No había nada que arreglar porque no había ningún malentendido. Esto era exactamente lo que siempre había sido, yo adaptándome, cediendo, comprendiendo. Ellas tomando, exigiendo, esperando. Tengo que volver al trabajo, repetí, dando un paso hacia la puerta del colegio. María. La voz de mi madre sonaba desesperada ahora. No puedes seguir ignorándonos. Somos tu familia. ¿Quién te va a ayudar con el bebé? ¿Has pensado en eso? No puedes hacerlo sola. Me detuve. Era cierto que había momentos en que el miedo a la soledad me abrumaba.
Pero entonces recordé las palabras de Elena: a veces es mejor estar sola que mal acompañada, sobre todo cuando tienes a alguien a quien proteger. Encontraré la manera, respondí sin volverme. Siempre lo hago. Mientras regresaba a mi clase, escuché el maullido de Príncipe a mis espaldas. Esta vez no sonó sarcástico. Sonó confundido, como si tampoco él entendiera qué hacía en medio de este drama humano. El resto de la semana transcurrió en una extraña calma. No bloqueé la entrada del colegio ni cambié mis rutinas, pero tampoco respondí a los nuevos intentos de contacto. Mi madre había encontrado la manera de enviarme mensajes a través de Martina, quien los aceptaba con evidente incomodidad. Tu madre dice que la llames, me comentó una tarde mientras preparábamos el festival de otoño. Le agradecí la información con una sonrisa tirante y seguí recortando hojas de papel. El sábado por la mañana, mientras desayunaba en mi pequeña terraza con vistas a los tejados del barrio de Ruzafa, el timbre sonó. Una parte de mí ya sabía quiénes serían antes de abrir. Allí estaban, tal como esperaba, mi madre, con un ramo de flores que reconocí de la floristería Cara del Centro, y Lucía, sin el gato esta vez pero con una expresión que pretendía ser de arrepentimiento. Noté que ambas iban especialmente arregladas, como si vinieran a un evento formal en lugar de una visita improvisada. ¿Podemos pasar?, preguntó mi madre con una voz suave que reservaba para situaciones en las que sabía que estaba en desventaja. Dudé. Una parte de mí quería cerrar la puerta, otra quería gritarles todo lo que había estado guardando. Pero había una tercera parte, la que realmente me sorprendió, que sentía una extraña calma. Como si ya hubiera pasado la tormenta y ahora solo quedara evaluar los daños. Adelante, dije finalmente, haciéndome a un lado. Entraron con esa cautela de quien entra en territorio inexplorado. Mi madre dejó las flores sobre la mesa del comedor, junto a los restos de mi desayuno a medio terminar. Hemos venido a hablar, comenzó. A aclarar las cosas. ¿Qué cosas exactamente?, pregunté, manteniéndome de pie mientras ellas tomaban asiento sin ser invitadas. Todo este malentendido, intervino Lucía. Lo del baby shower, lo de la tarjeta. Todo. No fue un malentendido, dije con calma. Fue una elección. Varias elecciones, de hecho. Mi madre suspiró dramáticamente. Estás siendo muy dura, María. Cometimos un error, vale. Pero no es para tanto. Estas cosas pasan en las familias. ¿En qué familias exactamente pasa que prefieren celebrar el cumpleaños de un gato a asistir al baby shower de su hija embarazada? Mi voz sonaba más curiosa que enfadada, como si realmente quisiera entender la lógica. Ya te explicamos que lo de Príncipe estaba planeado desde hacía tiempo, se defendió Lucía. Y aún así, podríais haber venido después. O antes. O haber sugerido cambiar la fecha. Pero no lo hicisteis. Ni siquiera lo considerasteis. Se hizo un silencio incómodo. Mi madre, experta en desviar conversaciones que no le favorecían, cambió de táctica. María, tienes que entender que la familia es lo más importante. Y en estos momentos, con el bebé en camino, nos necesitas más que nunca. Sentí una sonrisa triste formarse en mis labios. Siempre volvíamos al mismo punto, yo necesitándolas, nunca ellas valorándome. La familia es importante, asentí. Pero la familia no es solo un título que se da por defecto. Es algo que se construye con respeto, con presencia, con apoyo mutuo. Y no he sentido nada de eso de vuestra parte en mucho tiempo. Mi madre se llevó una mano al pecho, con esa expresión de mártir que también había perfeccionado a lo largo de los años. ¿Cómo puedes decir eso? Todo lo que hemos hecho ha sido por ti. ¿Como intentar cargar 2.500 euros a mi tarjeta sin permiso? Ya te dije que fue un error, respondió, irritada porque volviera a sacar el tema. Y te lo habría devuelto. ¿Con qué dinero, mamá? Siempre dices que apenas te alcanza la pensión. Mi madre se removió incómoda. Tengo mis ahorros. ¿Los mismos ahorros que dijiste que no tenías cuando te pedí ayuda para la entrada de este piso? ¿O cuando necesité un préstamo para pagar el máster? Otro silencio incómodo. Lucía intervino entonces, en un intento de mediar que sonaba ensayado. Escucha, María,
Todos cometemos errores. Mamá lo siente, yo lo siento. No debimos faltar a tu baby shower. Y lo de la tarjeta fue inapropiado. Miró a mi madre, como si esperara un aplauso por encontrar la palabra correcta. Pero somos familia. Tenemos que perdonarnos. ¿Perdonar qué exactamente?, pregunté. Porque para pedir perdón primero hay que reconocer lo que se ha hecho mal. Y no he escuchado a ninguna decir, lo siento por priorizar a un gato sobre ti y tu bebé, punto. Ahí vas otra vez con lo mismo, exclamó mi madre, perdiendo la compostura. Siempre dramatizando. No fue sobre el gato, fue sobre respetar los planes de tu hermana. ¿Y mis planes? ¿Y el respeto hacia mí? ¿Hacia este bebé que será tu nieto? Mi madre resopló. Ya tendrás más baby showers con tus otros hijos. No es para tanto. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. La naturalidad con la que descartaba algo tan importante para mí, la asunción de que habría otros hijos cuando ni siquiera había tenido tiempo de asimilar la llegada de este primero. Todo revelaba una desconexión tan profunda con mi realidad que resultaba casi fascinante. No habrá más baby showers, dije con una calma que no sabía que poseía. Al menos no con vosotras. Lucía se inclinó hacia adelante, adoptando esa postura que usaba cuando quería parecer razonable. María, entendemos que estés dolida. Pero no puedes excluirnos de la vida de tu hijo. Somos su familia. Una familia que no estuvo presente cuando más los necesitaba. Una familia que prefirió celebrar a un gato. Una familia que intentó robarme. Esa no es la familia que quiero para mi hijo. No intentamos robarte, protestó mi madre. Fue un error. La miré directamente a los ojos, buscando algún atisbo de comprensión, de arrepentimiento genuino. No encontré nada. Mamá, has cometido muchos errores a lo largo de los años. Siempre a tu favor, nunca al mío. Siempre con justificaciones, nunca con disculpas sinceras. Y estoy cansada. Mi madre se levantó entonces, temblando de indignación. No puedo creer lo que estoy oyendo. Después de todo lo que he sacrificado por ti, ¿así me lo pagas? ¿Acusándome de robo? ¿Haciéndome venir a suplicar por tu perdón como si fuera una criminal? No te he pedido que vengas a suplicar nada, respondí, manteniéndome firme. De hecho, no te pedí que vinieras en absoluto. Eres una desagradecida. Su voz se elevó tanto que me preocupó que los vecinos pudieran escuchar. Siempre lo has tenido todo. Una educación, un piso, un trabajo estable. Tu hermana nunca tuvo tus oportunidades. Era el mismo discurso de siempre. Las mismas excusas para justificar el favoritismo descarado hacia Lucía. Mamá, dije en voz baja pero firme. Tuve esas cosas porque trabajé por ellas. Estudié con becas. Ahorré durante años para la entrada de este piso. Me preparé oposiciones mientras trabajaba limpiando casas. No me diste esas cosas. Me diste tu ausencia y ahora quieres reclamar mérito por mis logros. Lucía se puso de pie junto a mi madre, su rostro también enrojecido por la rabia. Siempre te crees mejor que nosotras, ¿verdad? Con tu título y tu trabajo de profesora. Pues déjame decirte algo, ser madre soltera no te hace especial. Muchas mujeres lo hacen y no se comportan como si merecieran una medalla por ello. Sentí una punzada de dolor por la crueldad de sus palabras, pero no me permití mostrarla. No quiero una medalla, Lucía. Solo quería que mi familia estuviera presente en un día importante para mí. Pero era pedir demasiado, ¿verdad? Estás siendo ridícula, exclamó mi madre. Todo esto por una fiestecita a la que no pudimos ir. No es por la fiesta, respondí, sintiendo como la calma me abandonaba finalmente. Es por años de sentirme invisible. Es por tener que mendigar migajas de atención mientras Lucía recibe banquetes enteros. Es por cansarme de ser la única que se esfuerza en esta relación. Mi madre negó con la cabeza, como si estuviera tratando con una niña testaruda. Si es así como te sientes, entonces quizás sea mejor que nos demos un tiempo. Hasta que recapacites y entiendas lo injusta que estás siendo. La miré y, por primera vez en mucho tiempo,
vi claramente quién era. No la madre idealizada de mis recuerdos infantiles. No la villana de mis frustraciones adultas. Solo una mujer con sus propias heridas, incapaz de ver las que había infligido. Estoy de acuerdo, dije finalmente. Necesitamos tiempo. Mucho tiempo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Lucía, repentinamente alerta. Quiero decir que no os quiero en mi vida por ahora. Ni en la de mi hijo. El silencio que siguió fue absoluto. Como si el aire mismo se hubiera congelado entre nosotras. No puedes hablar en serio, dijo mi madre finalmente, su voz apenas un susurro. Nunca he hablado más en serio, respondí. Y lo decía de corazón. No era una decisión tomada en un arrebato de ira. Era el resultado de años de decepción, de promesas incumplidas, de prioridades que siempre me dejaban en último lugar. Esto es ridículo, intervino Lucía. No puedes prohibirnos ver a nuestro sobrino. A nuestro nieto. No lo estoy prohibiendo. Estoy estableciendo un límite. Cuando nazca Alejandro, y cuando yo esté lista, quizás podamos intentar construir una nueva relación. Pero será bajo mis términos, con respeto mutuo. No más manipulaciones, no más favoritismos, no más errores convenientes. Mi madre recogió su bolso con manos temblorosas. Vas a arrepentirte de esto, María. Cuando estés sola con un bebé llorando a las 3 de la mañana, te darás cuenta de lo mucho que nos necesitas. Prefiero estar sola que mal acompañada, respondí, repitiendo las palabras de Elena que tanto me habían resonado. Sobre todo cuando tengo a alguien a quien proteger. Las acompañé a la puerta en silencio. No hubo lágrimas ni abrazos de despedida. Solo 3 mujeres que habían llegado al final de un camino que quizás nunca debieron recorrer juntas. Hiciste tu elección, dije mientras cerraban la puerta tras ellas. Y ahora yo estoy haciendo la mía. Al otro lado escuché los sollozos dramáticos de mi madre y los intentos de Lucía por consolarla. Pero por primera vez, no sentí la necesidad de abrir la puerta, de disculparme, de hacer las paces a costa de mi propia dignidad. Dentro, exhalé profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí poderosa. No porque hubiera ganado una batalla, sino porque finalmente había dejado de perderme a mí misma. Esa noche, después de que mi madre y Lucía se marcharan, la casa se sumió en un silencio que por primera vez no me pareció opresivo sino liberador. Me preparé un té de manzanilla, encendí unas velas que guardaba para ocasiones especiales, y acaso no era esta una, y me senté en el pequeño escritorio junto a la ventana. La ciudad de Valencia brillaba bajo la luz de la luna, hermosa e indiferente a los pequeños dramas que se desarrollaban tras sus ventanas iluminadas. Desde mi piso podía ver el campanario de la iglesia del barrio, las terrazas llenas de plantas de mis vecinos, y más allá, el resplandor difuso del mar. Este era mi lugar en el mundo. Un lugar que había construido con esfuerzo, sin ayuda, sin reconocimiento. Abrí el cajón donde guardaba mis cartas importantes, la escritura del piso, los títulos universitarios, las felicitaciones de mis alumnos. Saqué un cuaderno nuevo que había comprado meses atrás, atraída por su cubierta de constelaciones. Para escribir el diario del embarazo, había pensado entonces. Pero nunca había encontrado las palabras adecuadas. Hasta ahora. Con una calma que me sorprendió, comencé a escribir: querido Alejandro, aún no te conozco, pero ya te quiero más de lo que nunca creí posible. Mientras escribo estas palabras, estás dentro de mí, creciendo, formándote, ajeno al mundo que te espera. Un mundo que a veces puede ser duro, pero también increíblemente hermoso. Hoy he tomado una decisión difícil. Una que quizás cuando seas mayor te cueste entender. He decidido alejarnos de una parte de nuestra familia que no nos hacía bien. Tu abuela Carmen y tu tía Lucía no estarán presentes en tu vida, al menos no por ahora. Algún día, cuando preguntes por ellas, y sé que lo harás, quiero poder contarte la verdad. No una verdad edulcorada para protegerte, sino la realidad de lo que vivimos. Porque creo que los niños merecen sinceridad, aunque sea dolorosa. La verdad es que a veces las personas que deberían querernos más, son las que más nos decepcionan. No porque sean malvadas, sino porque están tan atrapadas en sus propias historias que no pueden ver el daño que causan. Me detuve,
sopesando si estaba siendo justa. ¿Era posible que estuviera exagerando? ¿Que las hormonas del embarazo estuvieran nublando mi juicio, como había sugerido mi madre? Pensé en el baby shower vacío, en la tarjeta de crédito, en años de pequeñas traiciones que se habían acumulado como gotas hasta formar un océano de decepción. No estaba exagerando. Continué escribiendo, las palabras fluyendo con sorprendente facilidad. Te prometo, mi pequeño Alejandro, que nunca será segundo para mí. Cada cumpleaños, cada raspón, cada logro, cada momento difícil, estaré ahí. No solo físicamente, sino emocionalmente presente. Escuchándote, valorándote, respetándote como la persona única que serás. También te prometo que no te criaré en el resentimiento. No hablaré mal de tu abuela ni de tu tía. Te contaré anécdotas de cuando era pequeña, de los buenos momentos que compartimos, porque también los hubo. Y si algún día, cuando sean mayores y hayamos sanado, quieres conocerlas, apoyaré tu decisión. Porque tú tendrás derecho a formar tus propias opiniones, a tomar tus propias decisiones. Pero por ahora, seremos tú y yo contra el mundo. Y quizás no parezca mucho, pero te aseguro que es suficiente. Más que suficiente. Mientras escribía, sentía a Alejandro moverse dentro de mí, como si de alguna manera entendiera la importancia de este momento. Una patadita aquí, un codazo allá. Mi pequeño luchador. Hay algo más que quiero que sepas. La familia no siempre es la que te da la sangre. A veces, la familia son las personas que elegimos, las que nos apoyan sin condiciones, las que celebran nuestros logros sin sentirse amenazadas, las que nos perdonan nuestros errores sin guardarnos rencor. Tenemos a Elena y a su hija Alba, que ya te quieren sin conocerte. Tenemos a Martina, mi directora, que ha prometido traerte libros porque dice que nunca es demasiado pronto para fomentar el amor por la lectura. Tenemos a mis alumnos, que hacen dibujos para el bebé de la señorita María. Tenemos a nuestros vecinos del edificio, que ya se han ofrecido a ayudar cuando llegues. No estamos solos, Alejandro. Nunca lo estaremos. Terminé la carta con unas líneas sobre mis esperanzas para su futuro, mis sueños para nosotros, y una promesa final de amor incondicional. Firmé con un simple tu madre, que te espera con los brazos abiertos. Al releer lo que había escrito, no pude evitar que las lágrimas rodaran por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza o autocompasión como las de días anteriores. Eran lágrimas de aceptación, de liberación, de un extraño tipo de alegría que solo viene después de haber atravesado el dolor y encontrado algo valioso al otro lado. Cerré el cuaderno y lo guardé en la mesita de noche, donde podría verlo cada mañana al despertar, un recordatorio de las promesas que había hecho esta noche. Luego, encendí el ordenador y entré en la página donde había creado mi registro de bebé. Lo contemplé durante unos minutos, leyendo la lista de artículos que había seleccionado con tanto cuidado: el cochecito económico pero funcional, la cuna convertible, la silla de seguridad para el coche. Todo pensado para durar, para adaptarse a nuestras necesidades cambiantes, para maximizar cada euro gastado. Con un clic decidido, eliminé el registro completo. No necesitaba regalos de compromiso o de lástima. No necesitaba que nadie comprara mi perdón o mi tiempo con objetos materiales. A continuación, abrí la página de mi banco y creé una nueva cuenta de ahorro. En el campo de descripción, escribí: nuestro futuro, Alejandro y yo. Transferí todos mis ahorros restantes. No era mucho después de los gastos del bebé y del piso, pero era un comienzo. Mi comienzo. Nuestro comienzo. Sentía una extraña ligereza, como si hubiera dejado caer un peso que llevaba cargando tanto tiempo que había olvidado cómo era vivir sin él. Ya no era la abandonada, la olvidada, la que siempre cedía. Era la que tomaba decisiones, la que establecía límites, la que elegía su propio camino. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Elena. ¿Cómo estás?, preguntó, y pude notar la preocupación en su voz. Alba vio salir a tu madre y a tu hermana del edificio. Parecían alteradas. Sonreí, agradecida por tener a alguien que se preocupaba lo suficiente como para llamar. Estoy bien. Mejor que bien, de hecho. He tomado algunas decisiones importantes. ¿Quieres que suba?
Traigo tarta de zanahoria recién hecha. En otro momento habría declinado la oferta, no queriendo molestar a nadie con mis problemas. Pero parte de este nuevo comienzo era también aprender a aceptar la ayuda, el cariño, la preocupación sincera. Me encantaría, respondí. Y creo que a Alejandro también le apetece tarta. Mientras esperaba a Elena, me acerqué al pequeño balcón de mi sala. El aire de la noche valenciana era tibio, lleno de aromas de jazmín y mar. Respiré profundamente, llenando mis pulmones, sintiendo como el oxígeno llegaba a cada rincón de mi cuerpo, nutriendo a mi bebé. Vamos a estar bien, Alejandro, susurré a la noche, a mi vientre, a mí misma. Más que bien. Y lo creía. Por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creía. La vida no sería perfecta, tendríamos desafíos, momentos de duda, noches difíciles. Pero estaríamos juntos. Y tendríamos alrededor a personas que nos querían por quienes éramos, no por lo que podían obtener de nosotros. El timbre sonó, anunciando la llegada de Elena. Mientras me dirigía a la puerta, pensé en lo irónico que era, había temido tanto la soledad, solo para descubrir que, a veces, estar solo con las personas adecuadas es infinitamente mejor que estar rodeado por las equivocadas. Adelante, dije, abriendo la puerta con una sonrisa genuina. Bienvenida a nuestro nuevo comienzo.